algo, ¿no? Sí, sí. De hecho, en mi familia había gente que peleó al lado de los nazis y gente que peleó al lado de la resistencia francesa. Como Claro, oficiales, unos eran oficiales de la Luftwaffe, uno al menos era oficial de la Luftwaffe y otros eran integrantes de la resistencia francesa. Y ese conflicto se trajo acá. Es bien interesante la historia de la familia en ese sentido. qué interesante, oiga. Ya lo vamos a conversar con más detalle, pero solo para culminar, si ustedes recuerdan, en historia reciente, porque la historia no es de hace 20 ni 50 años, en historia reciente, después de la Primera Guerra Mundial, en los tratados de Versalles, le dan pues la Alsacia y la Lorena a Francia. Y los alemanes se quedan, supuestamente Hitler después, ese es uno de los puntos que reclama y cuando hay las invasiones nazis a Francia y otros lugares de Europa, se la anexionan. Dicen, Así no, 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 es. claro, esto es alemán. Y pasan a ser alemanes por 5 años, más o menos, será, o 6 años, ¿no? Hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y nuevamente vuelven a la parte francesa. Es una demostración que las fronteras, en lo que tiene que ver al ser humano, son temas políticos. Sí, Claro, sí. sí, pues, ¿no? Así es, Así Gustavo. es. Así es. Y le felicito por ser una persona tan ilustrada, estimado Andrés. Muchísimas gracias, no, la verdad es que me gusta mucho la historia y cuando he tenido la oportunidad de viajar, trato de averiguar también lo más que se pueda. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla García. Gracias. Gustavo, voy a aprovechar de tu manera muy particular que tienes de analizar los temas del país para hacerte una pregunta que nace propiamente también de la investigación que uno es como periodista, ¿verdad? Dos o tres temas rápidos para la pregunta. Primero, yo creo que otra vez más el pueblo ecuatoriano votó más por emociones que por razones el domingo anterior y priorizó un poco la seguridad a tener plata en el bolsillo, producto de su trabajo. Ahora la pregunta, yo creo que Novoa tiene la mesa servida, va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Tiene 24% actualmente, recibirá el 16,49 de Villavicencio, el 14,68 de Topic, el 7 de Otto y el 4 de Yaco, que hacen 66,17. Alguien me dirá, es muy excesivo, puede ser menos, pero igual va a obtener más del 50%. En estas circunstancias, yo te pido, Gustavo, ¿tú estás de acuerdo con este simple razonamiento que estamos haciendo? Alcides, la neurociencia descubrió que absolutamente la mayoría de decisiones que toman los seres humanos están basadas en las emociones, lejos de lo que uno cree que siempre está razonando. Hay un camino que nuestro cerebro sigue para tomar las decisiones que toma y finalmente ese camino conduce a un estado de emocionalidad respecto a muchos temas. La supervivencia es el primero. Y la política es una de las emociones más fuertes que pueden afectar la emoción, la estabilidad de los seres humanos, el pensamiento de los seres humanos, la curiosidad de los seres humanos, porque entre otras cosas, uno de sus principales recursos para incidir en la mentalidad, en la opinión, en el espíritu de las personas es el miedo. Y es la oferta también de una vida mejor, no en el cielo, sino en la tierra. Concuerdo plenamente por lo demás contigo. Creo que estadísticamente la única posibilidad de que Noboa pierda las elecciones es que cometa una serie de errores que terminen por decepcionar a ese gran electorado que recién lo empieza a conocer en muchos segmentos de la población, porque en los jóvenes pegó muy fuerte. Me acuerdo de la campaña de su padre, donde tenía ganada la elección a Correa, y en la segunda vuelta
no entiendo, nunca entenderé hasta ahora, no tengo una explicación para que me diga por qué cometió tantos errores que le costaron la presidencia a su padre. Si es que el joven Daniel Noboa no comete errores de esa naturaleza en la campaña, la única posibilidad de que pierda es el fraude. Ahora, hablemos del debate, porque aquí también hay una característica especial. Rafael Correa y Álvaro Noboa ya debatieron en el 2006, ya Ujú. debatieron, Noboa estaba Así primero. es, Ahora así se es. produce una especie de encarnación, porque Luisa González encarna a Correa y Daniel Noboa encarna al padre, con la particularidad de que ahora sí, Noboa Jr. tiene la data de su padre para poder enfrentar de mejor manera el debate, que muchos dicen que el debate anterior fue clave para las aspiraciones de Daniel Noboa. En esas circunstancias yo te digo, ¿tú ves con gran ventaja a Noboa para vencer en el debate? A Luis. Claro que sí. Muchísimas. Primero porque Luisa no le llega a los talones a Correa. Es una vocera de lo que desde Bélgica su jefe predica y ordena, organiza y define. No tiene la personalidad, el carisma, el liderazgo que tenía el expresidente, la facilidad de palabra, la retórica, el estilo de presentarse que tenía Correa era muy carismático y la oferta de campaña de ellos es muy frágil. Recuperar el pasado, resurgir de la patria, volver al pasado. Nadie quiere volver al pasado, porque nunca hemos tenido en el Ecuador un pasado que a todos nos satisfaga, que a todos nos haya generado bonanza, que a todos, en el que todos hayamos estado de acuerdo y todas las familias hubieran estado también en una mejor situación. La pobreza se habría combatido, se habrían asignado más fondos para la educación, para la salud, pero no, la historia del país es absolutamente distinta. Noboa, en cambio, encarna la juventud, tiene apenas 35 años, pero una formación académica de primer nivel. Si bien no ha sido funcionario público, tiene formación académica de primer nivel en materias de administración pública y lo que tiene que ver con el campo de lo privado sí que conoce. Así lo demostró en el debate. Por otro lado, él no es vulnerable o no es tan vulnerable en medio de un debate como sí lo es la candidata de la Revolución Ciudadana, candidata que en la Asamblea se manifestó en contra, por ejemplo, de la ley que se discutía para relacionada con el aborto de las mujeres en casos de violación o para decidir ellas sobre ese tema. Tiene algunas cosas que ver en relación a los fondos del seguro que han sido muy criticados y su posición es la de representar a una organización política que máximo ha llegado en sus mejores momentos a bordear el 30%, ahora tiene el 33% de voto, es decir, manifiesta la misma fidelidad que ha tenido recurrentemente, quizás un muy leve crecimiento de personas que votaron por ella, desesperados por la falta de orden en este país y recordaron que en tiempos de Correa, aparte de abusos de los que se le acusaban, había un norte en el país, pero también es la representante de una organización y de funcionarios que la encarnaron, que tienen muchos problemas, que tienen muchas percepciones negativas en la ciudadanía, muchos de ellos están fugados, perseguidos por la justicia. El mismo Rafael Correa es víctima de una persecución judicial, han tenido funcionarios de ellos presos en la cárcel. Frente a todas estas cosas, ella va a tener que responder al pasado y cuál es su propuesta de futuro. Noboa tiene una propuesta de futuro muy clara, tanto es así que les cuento un dato que es súper interesante, que investigamos y detectamos ahora mismo nosotros cuando se dieron los resultados. Las personas de más de 50 años, a esas personas casi no les llegó la propaganda de Novoa.
Lo que veían de Noboa estaba en las encuestas publicadas en los medios, donde además es muy extraño y yo dudo mucho que permanentemente haya estado Otto Sonnenhorner encabezando el segundo lugar. Tengo mis serias dudas, pero eso es lo que se publicaba. Pero en cambio, en el rango de los 20, 25 hasta los 45 años, el mensaje de Noboa llegaba clarito a los integrantes de esos segmentos. Planteaba con sencillez y con absoluta claridad soluciones que nunca plantearon los otros candidatos, que simplemente repetían la misma demagogia de las cuales los ecuatorianos ya estamos hartos y acostumbrados a escuchar. ¿Cómo van a solucionar el empleo? Nuevamente las ofertas de que todos los estudiantes van a tener posibilidades de elegir su carrera en la universidad, de que saldrán con trabajo asegurado. Las mismas promesas que nunca se cumplen. Noboa nunca hizo eso y previamente, además, tuvo, precisamente por la edad que tiene, de conectar a través de las redes sociales, que tienen ya softwares muy avanzados, muy especializados para segmentar a la población con aquellos con los que debía hablar, en los términos con los que debía hablar y no haciendo payasadas en TikTok, no impostando su personalidad en TikTok. Era un joven que hablaba con otros jóvenes y los cuales tenían una gran capacidad de réplica que sintonizaron inmediatamente con él, al punto que en el debate que también influyó, resulta con un 30% de gente a la que fue consultada como ganador del debate. En segundo lugar quedó Topic, 10 puntos menos que él, y los otros ni se diga. Eh, y el post-debate, que es que es sumamente importante, es decir, la capacidad que tiene uno de viralizar, de multiplicar lo que pasó en el debate, el éxito del que se presenta de su candidato, fue inmensamente superior a la que tuvieron los otros contendientes. Entonces, eso más una práctica de haber llegado anteriormente al campo, conectarse con los agricultores. Me han comentado que regalaba algunas cosas y mencionar los temas que mencionó y que ningún candidato mencionó en el debate ni en la campaña electoral. Le posicionaron como ahora ya todos sabemos. Claro que sí, claro que sí. Las 9 de la mañana, 45 minutos. Continuamos el diálogo con Gustavo Ich. Ahora con las preguntas del compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. A ver, doctor Gustavo Ich, mucho gusto de saludarlo. Y el Dígame placer una es cosa. mío. Sí, dígame una cosa. Yo pensaba, y todavía lo sigo pensando, que al señor Correa muy poco le interesaba obtener una presidencia de la República de 15 meses, de año y medio, en unas condiciones en las que el país está destrozado, con una situación de inseguridad, de vacunas, de sicariato, endeudado hasta la coronilla, con menos recursos por el petróleo, en unas condiciones terribles, con un seguro social a punto de quebrar, con un fenómeno del niño que se le viene. Yo no sé, a muchos a lo mejor no les interesaba, y yo estoy convencido que a Correa tampoco le interesaba mucho. Lo que le interesaba era sacar, en mi concepto, un grupo de legisladores que le ayuden a regresar a él, porque desde el Congreso es desde donde se puede hacer que él regrese. Desde el Ejecutivo no pueden hacer nada para que él regrese, pero desde el Congreso sí. Pero ahora que se dan los resultados y no tiene esa mayoría, ¿le interesará, le pregunto, a Correa que realmente doña Luisa gane en la presidencia de la República? ¿Hará lo posible para eso? Yo creería que sí, y coincido con sus razones, pero dadas las circunstancias no pueden bajar la guardia. Ellos están acostumbrados a pelear en condiciones difíciles, tiene una capacidad de movimiento en territorio y de gestión de propaganda y publicidad que es importante, su figura mismo, y claro, su obsesión es eliminar todos los obstáculos que en materia legal él tiene para retornar al país. Uno de sus principales errores de campaña fue precisamente, y lo digo desde una perspectiva muy objetiva, fue escoger el binomio que escogió, porque no era un binomio lo suficientemente fuerte como para asegurar
más allá de su núcleo de fidelidad, los votos o alcanzar votos en otros ámbitos. También otro error que cometieron, basados en la seguridad de que con ese porcentaje era suficiente para ganar en primera vuelta ampliamente. Y de hecho, Luisa González estuvo a punto de ganar en la primera vuelta. Eh, Era el hecho de que desarrollaron una campaña precisamente enfocados en la primera vuelta. No pensaron nunca que se podía producir una segunda vuelta con otros candidatos que le hicieran sombra y que podrían haber sido fácilmente derrotados. Ahora, tal como se está estructurando la Asamblea Nacional, vamos a tener una asamblea igual que la pasada asamblea, es decir, absolutamente fraccionada, con una mayoría de correístas, pero que no les alcanza para tomar y definir las decisiones de esa entidad, donde hay un núcleo fuerte del grupo que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio y que lidera la exministra María Paula Romo, y algunos otros sectores que probablemente entorpecerán cualquier intento negociarán más que entorpecerán, negociarán el intento que pueda tener el presidente, el expresidente Correa, para retornar al país, para que se den las condiciones y él pueda regresar antes del 25 a ser candidato nuevamente. Y entiendo que según la ley no puede ser candidato a la presidencia, sino solo a la vicepresidencia, pero eso le basta y sobra. Gustavo, usted ha dicho y con mucho acierto que ojalá el señor Noboa no cometa errores. Pero la noche del triunfo, el discurso o la conversación que él mantuvo con el país, me dio la impresión de que como que él estaba un poco sobrado. Ha dicho que no va a hacer amarres con nadie, de que no va a repartir nada con nadie y que no tiene que hacer amarres de ninguna naturaleza. Recién hoy le escuché que ha recibido el apoyo del señor Topic. Recién hoy le escuché. Pero yo, si fuera un poco más sagaz el señor, a lo mejor aquí le falta la experiencia política, yo mencionaría a todos los candidatos que perdieron para recibir ese apoyo, los estaría poniendo muy arriba, pero si yo digo que no voy a conversar ni voy a hacer amarres con nadie, me parece un poco equivocado, porque, y usted lo sabe, Gustavo, usted es un hombre que analiza la política es el arte de compartir, de repartir, de pactar, de dialogar. Ese es el arte. Hacerme que yo solito puedo no es un arte. Allí hay una equivocación. ¿Hasta qué punto se podría equivocar en este sentido el señor Noboa? Sí, coincido con usted. Pienso que esa es una primera declaración errática. Podía haber sido mucho más específico y decir que no va a concertar y no va a dialogar con pillos, ni con corruptos, ni con gente acostumbrada a los acuerdos bajo la mesa, y que hace un llamado a todos los candidatos para apoyar su candidatura y juntos construir un mejor país. Me parece que es un poco de falta de experiencia política, que pronto seguramente será considerada y tomada en cuenta por sus equipos de asesoría y por los acercamientos que deben estar teniendo ya algunos de los otros candidatos en el mismo sentido, orientar esa, no, más que declaraciones, esa intención de tratar de gobernar solo. Lo que ocurre también ahí, y creo que es de la raíz de esta falta de experiencia política del candidato, es el hecho de entender, partiendo de la generación a la que él pertenece, que la gente está cansada de la vieja política, la gente está cansada de los viejos políticos, está harta de las peleas de los políticos. Por eso él no peleó con nadie en el debate, no contradijo a nadie en el debate y se dedicó a responder lo que tenía que responder, y para lo cual está muy bien preparado. Eh, Quizás él equivocadamente piensa que es posible gobernar sin aquellos grupos que de alguna manera también inciden en la opinión y en la capacidad de gestionar el Estado. Tal vez está muy seguro de lo que académicamente ha aprendido en esas universidades del extranjero donde le han enseñado
cómo funciona la gestión política, administrativa y pública bajo circunstancias específicas relacionadas más con el manejo de la economía que con los amarres de los viejos políticos y las trincas de los viejos políticos y de los Gustavo, nuevos. Tal vez ese fue el origen del error. Gustavo, a lo mejor él está curándose en salud. Yo vi que durante la campaña nadie lo atacó. Ese fue un factor fundamental para él, ¿no? Nadie le sacó cosas, solamente ya en el último día le sacaron algo de un problema que tuvo con la ex esposa, pero de ahí nadie lo atacó. Prácticamente él estaba invicto, pero él a Así lo mejor se es. está curando en salud diciendo no voy a pactar con nadie, porque si no lo atacan a él, podrían atacarlo a través de quienes lo apoyen. Y en ese caso, a lo mejor ahí podría estar la debilidad. Y él dice, por eso no voy a entenderme con nadie. Pero ojalá que por lo menos, sin mencionar a las personas que los lados flacos que podría tener, haga un acopio, porque gobernar no lo puede hacer solo en un país como este. Él va a tener Yes. apenas 13 legisladores de lo que saca Diario Expreso el día de hoy. 13 legisladores. Y con 13 legisladores, perdónenme, yo he sido diputado y con 13 legisladores no va a hacer nada. Yo cuando Así llegué con es. DRP al Congreso éramos mayoría y al poco tiempo hasta la perdimos, así que ni siquiera las mayorías le garantizan a nadie tener un éxito en una gobernabilidad. ¿Qué le parece si le sugerimos en alguna medida al señor Noboa de que de todas maneras busque acuerdos, ¿no? Sí, sí, me parece una opinión muy inteligente la suya, don Julio. Evidentemente es así como funcionan las cosas, pero claro, no puede exponerse desde este momento a la vulnerabilidad de la que sería víctima si empieza a tratar de abrir puertas y decir que va a negociar con todo el mundo. Eso también es un factor que probablemente puede haber considerado y puede estar teniendo, estoy seguro que está teniendo conversaciones con otras fuerzas, con líderes de otras organizaciones, porque ese fue su comportamiento en la Asamblea. Yo en el tiempo en el cual fue diputado Daniel Noboa, eh, fui secretario de comunicación de la Asamblea y me consta que era un señor muy respetuoso, que dialogaba con todo el mundo, que no estuvo metido en ningún escándalo y que tenía propuestas muy sensatas o argumentos muy sensatos. Creo que tratará de mantener esa lógica porque él conoció y ha conocido muy de cerca lo que es ese infiernillo en el que se puede transformar la Asamblea para cualquier ejecutivo, para cualquier poder ejecutivo, en el que las cosas pueden ser detenidas, boicoteadas, transformadas en función de los intereses que operan tras bastidores de los asambleístas, que son intereses ni siquiera solo políticos, son intereses económicos. Él sabe a lo que se mete, él sabe lo que se mete. No fue atacado porque las encuestas que se publicaban constantemente nunca lo veían a él, nunca lo ubicaban en el bloque de los que iban por lo menos más cerca del segundo lugar. Siempre estuvo por debajo de las encuestas. Pero es que las encuestas de opinión pública son instrumentos que solo reflejan la realidad de ese momento. Y hay muchos procedimientos y metodologías de investigación que son más profundas, que estoy seguro él las utilizó a lo largo de su campaña, lo que sumado a otros eventos que fueron realmente extraordinarios y traumáticos a la vez, como el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato del candidato a la presidencia Villavicencio, movieron el tablero electoral de tal modo que el nivel de indecisión o de votos blandos fue direccionándose hacia él, porque del 4% de pronto llegó al 8%, del 8 llegó al 12%, y faltando una semana ya tenía el 20%. El día anterior a las elecciones, 52% de los ecuatorianos no sabían por quién votar. Eso es tremendo, ¿no? Eso es Entonces, interesante, ¿no? muchos de Muy esos buen votos se análisis. fueron tal vez para él. Claro, muy buen análisis, Gustavo. Le vamos a dar la oportunidad, como siempre, con esa brillantez que tiene a don Hugo Landívar, nuestro gran jurista, para que siga con el diálogo. Don Muchas Hugo, buenos gracias, días. muchas gracias, Julio. Buenos días, Gustavo. Una pregunta, ¿cómo usted analiza el fenómeno de Manaví Esmeraldas,
referente al voto de RC5 luego de lo que sucedió en el terremoto y la inseguridad, estimado Gustavo? Bueno, yo creo que en eso hay una raíz económica e ideológica muy fuertes. Correa siempre entendió que en este país lo que existe es un bicentralismo, no solamente un centralismo de parte de Quito, que supuestamente se ejercería de parte de Quito todo el tiempo, sino que hay un bicentralismo y que en ese bicentralismo juegan mucho Guayaquil. Guayaquil ha sido de alguna manera, o las élites, perdón, me corrijo, las élites guayaquileñas siempre han sido muy proclives a impedir el desarrollo de las provincias de Manabí y de Esmeraldas eh, por el tema de los puertos. Manabí es consciente de eso, Esmeraldas es consciente de eso, y me parece que ese aspecto, esa situación, ha calado mucho en la forma de pensar del manabita, en la forma de pensar del esmeraldeño. En Esmeraldas un poco menos, porque en Esmeraldas el Partido Social Cristiano sí ha tenido incidencia, pero también ha sido quebrado de alguna manera por la Revolución Ciudadana en términos electorales. Cada una de estas provincias tiene visiones distintas y situaciones y circunstancias distintas sobre cómo entender la política al punto que se consideran como, sobre todo Manabí, como una provincia absolutamente autónoma. Cuando yo tuve una entrevista hace un par de días con un distinguido caballero manabita, era parte del panel de entrevistas, y él dándome la razón, dijo finalmente, cuando a mí me preguntan, cuando viajo a otros países, ¿de dónde eres tú? Yo digo, yo soy de la República de Manabí, porque no me siento ecuatoriano debido al abandono en el que nos han tenido. Y con Manabí los políticos han jugado permanentemente como la tercera novia en cuestión. O sea, saben que la mayoría de votos están en Quito y en Guayaquil y que pueden obtener un binomio de Manabí o un binomio de Cuenca donde capten algún segmento de población y con eso asegurar la votación. Manabí se ha sentido muy dolido por eso, están desde hace tiempo tratando de poner un candidato a la presidencia, finalmente no cuaja por el poder que tiene ahí la Revolución Ciudadana en función del apoyo que les brindó cuando era presidente Correa. Manabí tuvo un trato distinto por parte del correísmo. Y luego sí, lo que usted dice es absolutamente cierto. De los fondos del terremoto, a Manabí no le han llegado nada. Pero ahí hay otro factor que hay que considerar. No sé qué tipo de relación exista, si es que existe, con el tema del narcotráfico y la delincuencia en Manabí y el gobierno del expresidente Correa. En ese tiempo, al parecer, hubo un acuerdo de paz, hubo un acuerdo de no mutuo, de no agresión, porque si no, uno no entiende de otra manera cómo de la noche a la mañana un fenómeno que sí fue creciendo a instancias a la sombra bajo la anuencia del gobierno de la Revolución Ciudadana, se desata de la manera que se desata en el último año o en los últimos 2 años, con la virulencia con la que se desata. Y Manabí es un sector que está muy atravesado por este fenómeno de la narcodelincuencia y de la narcopolítica. Entonces, si ahí no hay conexión, pues lo que queda es un bonito recuerdo y una fidelidad a toda prueba de los manabitas con Correa, que fue el presidente que mejor los ha tratado. Ok, otra pregunta, estimado Gustavo. Usted acaba de decir, esta es mi opinión, ¿no? Que usted piensa que de regresar el presidente Correa puede volverse a lanzar como vicepresidente. Hay una sentencia interpretativa al artículo 148 de la muerte cruzada y al 130, donde para mí, criterio personal, están unidos obviamente la presidencia con la vicepresidencia. Lo acabamos de ver ahora en una base legal. Por lo tanto, yo pienso que podría ostentar de regresar a otro cargo menos a ese, es mi opinión. Si es que eso es así y la discusión jurídica lo llega a establecer y Correa tiene, por ejemplo, alguna posibilidad de optar por algún otro cargo que para él resulte más importante,
Ese sería sin duda parte de la estrategia, como un componente, un factor de la estrategia en segunda vuelta del correísmo. Y la última pregunta, Gustavo, ¿usted cree que con los asambleístas que estamos viendo que están llegando ahora para completar este periodo, usted piensa que se va a subir el nivel de debate en la asamblea? ¿O va a haber una unión o desunión? No, yo creo que la asamblea es lo que es y seguirá siendo lo que siempre ha sido, es decir, un espacio que es la cara política del país. Pasa en todo el mundo. La asamblea es el rostro político de un país. En ese sentido, para que mejore el nivel del debate, y no solo del debate, sino de gestión de la asamblea, tiene que mejorar la gestión y la política de lo público aquí en el Ecuador, es decir, el pensamiento político, la formación política debe ser común a todos los ciudadanos para no tener en la Asamblea cierto tipo de representantes que nos avergüenzan a todos y que también son parte del Ecuador, es decir, son parte de sectores que o no se han interesado en política o no tienen una formación especializada adecuada en los temas que se requieren para legislar en función de las mayorías, pero ¿dónde empieza esa educación? Valores cívicos, valores éticos y luego una educación académica coherente con el perfil que debería tener un diputado. Y reforma el artículo 119 de los requisitos para ser asambleísta, por lo menos Totalmente, totalmente. por lo menos Hay tercer que hacer nivel. una reforma total, don Hugo, hay que hacer una reforma total a ese código. No puede ser que estemos a expensas de ese artículo y de otros que han vuelto a la política un negocio ya inmanejable. O sea, que tengamos 200 movimientos políticos habilitados para participar en el país. Es una locura, es una insensatez que sigamos financiando a los ecuatorianos con nuestros impuestos a políticos que no hacen nada, a políticos que no usan los recursos que se les asigna mediante el fondo partidario para capacitar y fomentar la formación de nuevos líderes. No puede seguir pasando. Ese código tiene que ser demolido, don Hugo, y debe reformarse desde la raíz. Es mi opinión personal. Claro, está en la Constitución, en el artículo 119. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos con el Gracias siguiente. a usted. Gustavo, ¿qué pasó con las encuestadoras y las encuestas? Fallaron en Estados Unidos, fallaron en Guatemala cuando pusieron a Arévalo en el 8º puesto y ganó las elecciones, fallaron con Castillo en Perú. Hace poco fallaron en Argentina, donde ponían a Milei en el 3er puesto y ganó las pasos, está primero y es muy probable que gane en la primera vuelta. Y acá al señor Noboa no lo ponía entre los más opcionados. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema, Gustavo? Cuéntanos. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas, que el enfoque y el manejo técnico de la empresa que organiza la encuesta, en contacto, en relación permanente con las candidaturas, definen una visión de investigación en la cual obtener el estado de opinión de la población que van a investigar, pero sabiendo que la encuesta tiene un límite, las encuestas cada vez más son proclives a no ser predictivas, o sea, saben que la política es capaz de cambiar inesperadamente las circunstancias sociales que se está viviendo y las encuestas tienen una vigencia muy relativa. Pueden cambiar las situaciones de un día para otro. Esa es una posibilidad, una posible explicación. Pero adicionalmente, hoy, desde hace algún tiempo, en todos los países o en muchos países, las encuestadoras se han multiplicado. La política es un gran negocio y, y han pasado a ser actores políticos. Se disputan el primer lugar de credibilidad, el primer lugar en la presencia de los medios. Son los que primero sacan investigaciones parciales, o al menos que se publican parcialmente, mientras se quedan ellos con una información que es privilegiada. A veces negocian sus resultados con otros colegas o con otras candidaturas, eso suele suceder, pero en general han terminado militando a favor de una u otra candidatura, eso es evidente, eso es evidente. Entonces, si sumas las dos cosas, tienes los resultados que estamos viendo. Se descuidan de ciertos candidatos, no usan métodos más avanzados,
La política es un tercer factor. Los políticos no han terminado de entender, sobre todo los políticos tradicionales, que lo más importante para tener una campaña exitosa es tener una buena investigación. Hay un triángulo virtuoso en estrategia política que empieza con la investigación, luego viene la comunicación, perdón, la estrategia y finalmente la comunicación. Si tienes una investigación medianamente buena, tendrás una estrategia medianamente buena y una comunicación medianamente buena. Y los resultados los afectan mucho. Aquí en el Ecuador les escuché hace unos pocos días muy dolidos, dos representantes de dos conocidas casas encuestadoras que estaban siendo entrevistados antes que yo. Y ellos se quejaban y decían que no son las encuestas las que se equivocan, que lo que ocurre es que aquí en el país hay leyes que además son absolutamente absurdas en el sentido de que les prohíben emitir los resultados de sus investigaciones con 10 días de anticipación, sabiendo que una encuesta tiene una vigencia que puede ser de un día cuando las elecciones están muy próximas a resolverse, o de una semana, o de un mes, todo depende del tiempo de la campaña. 10 días, decían ellos, es una locura. Aquí no saben a quién se le puede haber ocurrido tamaña circunstancia, porque al candidato Villavicencio lo mataron, creo que 9 días antes o 10 días antes de las elecciones, de las votaciones, y eso movió el tablero electoral. Movió, y eso es verdad, ellos ponían ese dato como ejemplo. Yo acepto esa explicación, pero solo parcialmente, porque en ocasiones no ha ocurrido nada como el famoso voto vergonzante, no han ocurrido magnicidios, las elecciones se han desarrollado normalmente, pero insisto, en muchas casas encuestadoras y en este país se ha visto demasiada, empiezan a militar por alguna candidatura. Algunos periodistas, algunos medios de comunicación se hacen eco de esas encuestas, las publican cuando eso técnicamente es prohibido por la lógica y por la técnica, porque cuando existe un margen de error de entre el 3 o 4%, no deberían publicarse encuestas, porque ese 3 o 4% puede variar en función de uno u otro, y que una encuesta se adelante a decir o que provea sus datos a un político, a un comunicador que las obtenga de alguna manera y dicen, esta es la diferencia y este es el que va a ganar, sabiendo que hay indecisos, sabiendo que hay votos blandos. Técnicamente se recomienda no cometer ese error, porque la que queda mal es la encuestadora. Correcto, Gustavo. Continuamos con Julio Ayala para más preguntas. Y solamente muy breve, mi querido Gustavo, ¿cómo ves el futuro del presidente de la República, sea quien sea la señora González, sea el señor Noboa? ¿Cómo ves el futuro? ¿Tendrán opción en tan corto tiempo de hacer algo que cambie el país y que nos permita decir qué bueno que está la política? No, en tan corto tiempo no. Podrá sentar hitos importantes si es que esa realmente es su voluntad, o si su voluntad es la de mantener el statu quo para que se resuelvan las elecciones del 25 a través de la campaña electoral. Este es un país que no tiene recursos, este es un país que en las últimas elecciones triunfó no solo el sentido común, sino también el sentido de futuro de las familias ecuatorianas, de los padres de familia que votaron por sus hijos, por el futuro, al que lo vemos con mucho pesimismo, más del 80% de ecuatorianos, en el hecho que se expresó en el voto a favor de la consulta popular por el Yasuní y por el Chocó. Es un país donde el desempleo cunde, y para que haya empleo tiene que haber producción. Para que haya producción tiene que haber incentivos tanto a nivel nacional como internacional. Y este es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, ni interna ni externamente, o lo que ha hecho es muy poco. Llama mucho la atención en términos del peligro que puede representar para todo el Ecuador. Y eso estaba publicado por una encuestadora internacional en la clase media ecuatoriana, de lo que puede pasar con el acuerdo comercial firmado con la China, porque no se sabe bajo qué términos se negoció, porque el presidente los declaró reservados. Y la China tiene fama de ser una potencia que arrasa con los recursos naturales de muchos países,
imprime cambios dramáticos en las políticas laborales de esas naciones. Si son países pequeños como el nuestro, no hay posibilidades de competir con la capacidad de producción que tienen los chinos, y muchos negocios, muchos emprendimientos del campo y de la ciudad quiebran. Esto afecta muchísimo la situación, más allá de que tenemos ya presencia en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en la provincia del Napo, una empresa protegida por el gobierno que está, entiendo, extrayendo oro, una provincia donde operan además ilegalmente grupos que hacen el mismo trabajo, contaminan el medio ambiente sin ningún escrúpulo. Y tenemos una gigantesca flota pesquera. ¿Qué dirán los manabitas de esto? ¿Qué dirá la gente que vive de la pesca? Una gigantesca flota pesquera china en las aguas territoriales ecuatorianas al borde mismo de Galápagos. Y no es en este año, ya vienen varios años que eso se está ocurriendo. Entonces, no la tiene fácil ninguno de los presidentes, ni para incentivar y recuperar en año y medio la economía, ni para tomar medidas que frenen de raíz el narcotráfico y la narcodelincuencia. Pero pueden empezar por, digo, hitos importantes. O sea, ¿cómo se explican ustedes? ¿Cómo se explica el ciudadano común y corriente que no se les haya ocurrido inhibir la señal de telefonía dentro de las cárceles? Porque cada vez que hay una incursión en la cárcel, se requisan un montón de teléfonos y esta gente se permite comunicarse entre ella y hasta chantajear desde la cárcel del Cotopaxi a los ciudadanos. Reciben llamadas. Sí, Gustavo, muchas gracias. Ha quedado claro Entiendo lo del tiempo. Lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo siempre. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de seguir conversando para aprovecharnos de tu inteligencia y de tu sentido práctico que tienes de las cosas. Muy amable. Siempre a la orden. Un gusto saludar con todos ustedes y estar en Atalaya. Hasta luego, Alcides. Muchísimas gracias. Hasta luego con todos. Entrevista muy interesante. Gustavo, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Chao, Alcibar.